Cordial saludo para todos. A continuación vamos a exponer el tema del encéfalo. Nuestro grupo está conformado por Daniel Casas, María José López, Laura Alejandra Páez y mi nombre, Natalia Guerrero. El contenido que a continuación vamos a abordar es la definición del encéfalo, su desarrollo y la contribución que hace a la homeostasis, sus partes principales y las cubiertas protectoras del mismo. También abordaremos la definición de la barrera hematoencefálica y cuál es la diferencia que posee con respecto a la barrera hematorraquídea. Además, abordaremos la definición y de cómo se forma, cómo circula y las funciones principales del líquido cefalorraquídeo. Hablaremos sobre el tronco encefálico con sus principales funciones y sus estructuras. Y por último, hablaremos sobre algunos desequilibrios homeostáticos del encéfalo con respecto a nivel visual. El encéfalo es un órgano ubicado en el sistema nervioso central dentro del cráneo. Allí encontramos el centro de control donde se ejecuta la toma de decisiones, dando así respuestas a diferentes acciones y sensaciones. El encéfalo está compuesto por 4 partes voluminosas, donde está el cerebro, el cerebelo, el bulbo raquídeo y el tronco encefálico. Además, en su interior hay ventrículos cerebrales llenos de líquido cefalorraquídeo. Encontramos ventrículos laterales, encontramos el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo. El desarrollo del encéfalo en el embrión se a partir de la tercera a cuarta semana, en donde esta primera parte de formación está caracterizado por tener 3 vesículas encefálicas primarias, la cual es el proencéfalo, que se encuentra en el encéfalo anterior, donde está deriva el telencéfalo y el diencéfalo. En la parte media del encéfalo se encuentra el mesencéfalo y en la parte posterior del encéfalo encontramos el rombencéfalo, en donde está compuesta por el metencéfalo y el melencéfalo. En la quinta semana pasan de ser 3 vesículas a 5 vesículas, las cuales en la parte anterior del encéfalo está el cerebro, el tálamo, hipotálamo y epotálamo. En la parte media del encéfalo se sigue encontrando el mesencéfalo, pero en la parte posterior se encuentra el puente o protuberancia, la cual es la encarga de unir el mesencéfalo a el cerebelo y al bulbo raquídeo. También es importante entender que en la parte anterior del encéfalo se encuentran los ventrículos laterales y el tercer ventrículo. En la parte media se encuentra el acueducto del mesencéfalo y en la parte posterior del encéfalo se encuentra la parte superior e inferior del cuarto ventrículo. La contribución a la homeostasis. Esta se ve mediante la recepción de estímulos sensitivos y la integración de información nueva con la que ya tenemos almacenada. La toma de decisiones y la ejecución de respuestas se ve generada a través de nuevas actividades motoras. Se considera que casi todo el cerebro está involucrado en esta tarea de la homeostasis. Sin embargo, hay unas neuronas que se han visto más involucradas en esta tarea y se encuentran en el hipotálamo. Este trabaja coordinadamente con estructuras del sistema límbico. Este sistema, recordemos que trabaja las emociones y los sentimientos. Además de ese sistema encontramos el sistema endocrino y el sistema nervioso autónomo. Estos dos últimos se considera que trabajan con el hipotálamo directamente en la regulación de la homeostasis. Bueno, y ahora para aclarar un poco más la función del hipotálamo en la homeostasis, vamos a asociar un contexto de la vida diaria de nosotros como estudiantes con el proceso que puede pasar mediante las glándulas adrenales. Entonces el contexto primario es que tienes muchas tareas, por lo cual tu cuerpo está estresado. El hipotálamo manda un mensaje a las glándulas adrenales, luego estas liberan unas hormonas que ayudan a que tu cuerpo combata el estrés y mantenga un equilibrio homeostático. Va a haber una respuesta al estrés. De segundas va a participar la liberación de azúcares y ya para concluir y poderse ejecutar las tareas va a haber un movimiento en donde la fuerza ejerzca y se puedan hacer así pues las tareas que tengas pendientes. El encéfalo está compuesto por el órgano más importante de nuestro cuerpo, el cual es el cerebro, ya que se le considera el motor central del cuerpo porque este es el encargado de controlar y regular el funcionamiento de los demás sistemas y centros nerviosos, de recibir las sensaciones y el encargado de ejecutar una respuesta frente a dicha situación. Es un órgano de facultad intelectual, esto quiere decir que cumple función como la atención, la memoria y la inteligencia. En cuanto a la estructura del cerebro, esta no es lisa, sino que está compuesta por arrugas, las cuales son circunvoluciones. El funcionamiento del cerebro es cruzado. Esto quiere decir que el hemisferio izquierdo
controla la parte derecha del cuerpo y el hemisferio derecho controla la parte izquierda del cuerpo. El hemisferio izquierdo se le asocia a la creatividad y a las artes plásticas y por otra parte el hemisferio derecho se le asocia más a las ciencias exactas como lo puede ser la matemática o la física. También les voy a hablar sobre los lóbulos, los cuales son 4. El lóbulo frontal, que es el encargado de el razonamiento, el movimiento, las emociones, atención y lenguaje del cuerpo. El temporal es de la audición, memoria, aprendizaje. El parietal es de los sentidos. Y por último, el occipital, el cual está asociado a la visión. También les voy a hablar sobre la sustancia gris, en la cual es externa para los cuerpos neuronales. Y la sustancia blanca, los cuales son haces de axones para que funcionen correctamente. El cerebro. Como sabemos, el cerebro es el más pequeño y está situado detrás del cerebro. La forma que tiene este es como una forma de una mariposa con las alas extendidas y en su interior encontramos la sustancia blanca y en su exterior encontramos la sustancia gris. La sustancia blanca posee y acoge una disposición arborescente. Y el cerebro es el controlador de movimientos tales como caminar, estar de pie, el equilibrio y movimientos musculares. El tronco encefálico se divide en 3: mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo. El tronco encefálico integra las funciones de los sistemas vitales, así como abarca y acoge los núcleos de los nervios craneales. Este también sirve como una vía o como un puente de paso para las fibras ascendentes y descendentes que pasan hacia y desde el encéfalo. También maneja las funciones involuntarias básicas y él transmite señales que van desde el encéfalo hasta la médula espinal. El mesencéfalo se encarga de la información auditiva y visual, es el superior, la parte superior del tronco encefálico. La protuberancia es el puente que hay entre el mesencéfalo y el bulbo raquídeo y este se encarga de las expresiones faciales, el despertar, la atención y los movimientos oculares que hacemos a diario. El bulbo raquídeo es el más inferior, él da y produce información entre el cerebro y la médula espinal, y también una de las funciones primordiales que tiene es la frecuencia cardíaca, la presión sanguínea y la respiración. Ahora continuamos con las cubiertas protectoras del encéfalo. Entre las cubiertas protectoras del encéfalo encontramos los meninges, que son 3 membranas que protegen al sistema nervioso central, envolviendo al encéfalo y a la médula espinal. Estas 3 membranas son llamadas dura madre, pía madre y ananoides. Además, permiten la circulación del líquido cefalorraquídeo y dar soporte a los vasos sanguíneos cerebrales, espinales. Ahora voy a explicar las 3 capas. La primera es la pía madre. Ella protege tanto al cerebro como a la médula espinal. Es una capa transparente y está en contacto directo con el tejido nervioso. Ella es la membrana más interna y delgada de las 3 membranas. Luego, en medio de las dos encontramos la capa aracnoidea. Ella es una lámina externa homogénea. Tiene una tela de araña que llena y amortigua un líquido hacia el cerebro. Esta es una lámina externa que se adhiere a la capa dura madre. Y dentro de la aracnoidea existe una capa interna que se llama areolar y allí es donde circula el líquido cefalorraquídeo. Ahora la capa dura madre. Esta es la capa más exterior, tiene un tejido fuerte y está formada por 2 hojas. La externa es la pegada al hueso y representa su periosteo. Y la interna es la que se adhiere a la capa aracnoidea. Ahora la barrera hematoencefálica, también es conocida como BHE. La función de ella es permitir el paso del agua, el oxígeno y el dióxido de carbono que pasen al cerebro, pero también permite pasar analgésicos generales vitales para la protección. Ella impide la entrada de sustancias y de bacterias malignas para el encéfalo. Las células que conforman esta barrera son las células endoteliales y aquí en esta imagen podemos apreciar de la zona verde es la barrera. La degeneración de la barrera hematoencefálica, una consecuencia podría ser la contribución a la demencia y el Alzheimer. Y para terminar, la barrera hematoencefálica ayuda a la producción de glóbulos rojos.
Les voy a hablar sobre las diferencias que existen entre la barrera hematoencefálica y la barrera hematorraquídea, comenzando por su ubicación, ya que la barrera hematorraquídea se encuentra en los vasos sanguíneos que nutren a la médula espinal, mientras que la barrera hematoencefálica la podemos encontrar en los vasos sanguíneos que nutren al cerebro. En cuanto a su estructura, la barrera hematoencefálica está compuesta por diversas células de los capilares cerebrales y por diversas proteínas, mientras que la barrera hematorraquídea está formada únicamente por células de la médula espinal. En cuanto a su función, la barrera hematorraquídea protege la médula espinal y la barrera hematoencefálica actúa como un filtro para proteger el cerebro de las sustancias tóxicas. Esto puede ser sustancias psicoactivas. En cuanto a la permeabilidad, es más permeable la barrera hematorraquídea, ya que es más difícil para las sustancias cruzar dicha barrera que la barrera hematoencefálica. El líquido cefalorraquídeo. Este líquido fluye dentro y alrededor del cerebro y la médula espinal. Este está elaborado por un tejido en los ventrículos, que son los espacios huecos del cerebro, que se llama plexo coroide. Sus siglas, que también se le conoce por LCR, y este líquido amortigua, sirve para proteger el cerebro y la médula espinal de impactos o lesiones que son repentinas. También elimina productos de desecho del cerebro y ayuda a mantener el sistema nervioso central funcionando correctamente. El tronco encefálico. Su estructura. Está compuesto por mesencéfalo, la protuberancia, este es el puente de Barolini y el bulbo raquídeo. Se encuentra justo debajo de los tálamos bilaterales y el bulbo raquídeo continúa caudalmente como la médula espinal cervical. Las funciones. El tronco encefálico conecta o une a la médula espinal con el centro de pensamiento superior del encéfalo. También transmite señales entre el encéfalo y la médula espinal, manejando así las funciones involuntarias básicas. Entre los desequilibrios homeostáticos de las estructuras del tronco encefálico que puedan tener alguna consecuencia a nivel ocular, se encuentra la ceguera cortical. En esta se lesionan ambos lados de los lóbulos occipital. La persona afectada no puede reconocer objetos con la vista, aunque sus ojos funcionen con normalidad. Es un trastorno donde algunas personas con ceguera cortical no se dan cuenta de que no pueden ver. Otro desequilibrio puede presentarse por el cáncer del tronco encefálico, donde aumenta la presión debido a la hinchazón del encéfalo o por el bloqueo cefalorraquídeo. Por lo tanto, tiene los siguientes síntomas: dolor de cabeza, náuseas, vómito, visión borrosa, problemas con el equilibrio, cambios en la personalidad o en el comportamiento, convulsiones, somnolencias o incluso llegar al coma. Conclusiones. El cerebro humano es el órgano más maravilloso, pero no lo explotamos en su potencial verdadero. Adicionalmente, se puede concluir que el encéfalo es un órgano delicado, por lo cual su ubicación es estratégica basada en la protección con el fin de evitar daños. Es importante reconocer la importancia del bulbo raquídeo, dado que, como lo relaciona la investigación, es la base del encéfalo, por lo tanto su función está relacionada con las actividades autónomas vitales como lo son latidos del corazón, la presión sanguínea y la respiración. Por otra parte, y es de suma importancia, reconocer la conexión que se representa el tronco cefálico con el cerebro. Asimismo, el cerebro y a la medida de las cuales no solo son un conducto para el pasaje de tracto, sino también de apoyo para el sistema nervioso central. Cualquier golpe o choques involuntarios que sufre la cabeza pueden afectar gran parte del encéfalo. Por eso es muy importante que tengamos cuidado con los accidentes, de pronto con algunos deportes que practiquemos o inclusive cuando estemos jugando con algún compañero o haciendo actividades donde podamos sufrir algún daño o golpe a nuestro cerebro. Y para finalizar les presentamos la biografía. Gracias.